Bueno, volvimos. Nos habíamos quedado en una parte de la historia. Habíamos hablado de Frondizi, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué había pasado con Frondizi? Bueno, es derogado de su rol como entre comillas, presidente durante ese periodo. Y algo que va a pasar a partir de que es derrocado de su rol justamente, es que empiezan a suceder internas entre azules y colorados que vivían a las Fuerzas Armadas. ¿A qué nos referimos con azules y colorados? Los azules eran un sector dentro de los militares, dentro de las Fuerzas Armadas, que querían buscar una salida conciliatoria, es decir, entre comillas, muy entre comillas, llevándose bien con el peronismo, y los colorados eran los que querían una exclusión definitiva del peronismo, eran los más contundentes en su postura. En este contexto de enfrentamientos entre azules y colorados y que lo sacan del poder a Frondizi, aparece un señor que está muy poco tiempo en el poder que se llama Guido. Y Guido lo que va a hacer es justamente declarar en receso el Congreso Nacional y hacer una intervención federal de las provincias. Convoca elecciones presidenciales en 1963 en las cuales no permite participar no solo al peronismo, sino que Guido se va a atrever a prohibir la participación del peronismo, a prohibir la participación del comunismo y a prohibir la participación de la Unión Popular. Y tampoco va a permitir participar, independientemente con cuál partido se presenten, a los expresidentes Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi. Bueno, estas elecciones presidenciales de 1963 se celebran un domingo, 7 de julio, y en estas elecciones sale Arturo Illia como presidente de la Nación. Tal como dice acá la presentación, Arturo llega al gobierno luego de este conflicto entre azules y colorados, en el cual el peronismo seguía proscripto, o sea, seguía prohibido, seguía vigente ese decreto del que hablamos al principio de la clase. Pero de alguna manera el gobierno de Illia, durante todo lo que duró, estuvo muy marcado por la falta de legitimidad, o sea, no lo legitimaban como presidente justamente. Faltaba apoyo tanto de los sectores económicos como de los sindicales, y había una muy fuerte oposición de la prensa. Durante el gobierno de Illia suceden varias cosas, pero de alguna manera no vamos a entrar en tanto detalle como hicimos hasta ahora, porque nuevamente no hay tantas cosas que impacten directamente al derecho, pero es importante decir que en este contexto del país, Argentina adhiere a una línea que venía de Estados Unidos que tenía que ver con la represión, reprimir movimientos ideológicos que promuevan el comunismo o cualquier cosa similar al comunismo. Cuando decimos que Argentina adhiere, es que Argentina empieza a reprimir este tipo de movimientos, ¿sí? Con lo cual, no solo se empieza a reprimir cualquier movimiento que promueva el comunismo, sino también cualquier movilización generada por sindicatos. Esto va a marcar un precedente en el sentido de que va a generar bastante conflicto con el gobierno de Illia, o Illia en realidad se dice. Y así, Illia había asumido en 1963, llega un viernes, 1 de julio de 1966, a las 8 de la mañana todo parecía normal, y a las 11 de la mañana llegan comunicados en los que se anunciaba que las radios habían sido tomadas por tropas del ejército. Esto quiere decir que la voz que escuchaban los ciudadanos en esa época había sido tomada por las Fuerzas Armadas. Y lo que proclamaban, el mensaje que comunicaban las fuerzas en ese momento, era que frente a la ineficacia que había tenido el gobierno de Illia, un gobierno que
según las Fuerzas Armadas, había estancado el país, lo había llevado a la más grave crisis económica y financiera de la historia. Las Fuerzas Armadas decían que había promovido el caos social y quebrado con la solidaridad nacional. No olvidemos que acá Ilia, en conjunto con, de alguna manera, con las Fuerzas Armadas, había decidido adoptar estas medidas que venían de Estados Unidos. Pero bueno. Con lo cual, en este contexto, las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo del poder, de todo el poder, para asegurar la existencia misma de la nación. De alguna manera, el mensaje constante cuando se toma el gobierno de Ilia, cuando se lo derroca, había sido esto, que se lo desaloja efectivamente a Ilia de la casa de gobierno, se lo llevan en un taxi a la casa de su hermano Ricardo, en la localidad de Martínez, y tras él, con él arranca, o sea, con su salida arranca una etapa más trágica dentro de la Argentina, que, como les comenté antes, va a venir en principio con cambios de muchos presidentes. Voy a volver rápidamente a una de las slides del principio, en las que hablamos de una cronología del tiempo, perdón por la desprolijidad. Acá estamos. Con Frondizi y Ilia pasamos esta semidemocracia, ¿no? Y a partir de del año 66 ya termina esa semidemocracia. Pasamos 100% a lo que las Fuerzas Armadas denominaron la Revolución Argentina, que arrancó con Onganía del 66 al 70, que siguió con Livingston del 70 al 71, que continuó con Lanusse del 71 al 73, y luego vinieron 4 presidentes seguidos. Cámpora, Lastriti, siempre me cuesta decir su nombre, Lastiri, perdón, Perón, ahí es el retorno de Perón, Isabel, y bueno, Isabel Perón en realidad, y entramos en una etapa que es en la que vamos a meternos principalmente en el derecho de los niños y el derecho a la familia, y ahí sí, por ahí nos vamos a perder un poco de la historia y vamos a entrar al derecho propiamente dicho. Pero como puntapié de esto, vamos a encarar todo lo que era el periodo del 76 al 83, que fue denominado el proceso de reorganización nacional. Con todo lo sucedido en ese periodo vamos a trabajar mucho, como dije recién, sobre 2 tipos de derechos, que son el derecho a la familia y el derecho a la niñez. Y vamos a cerrar por un ratito esta ventana histórica que abrimos para recorrer un momento de la historia donde nuestros derechos fueron vulnerados, fueron modificados, también hubo muchos derechos ganados. Pero bueno, ahora los invito a continuar en el grupo de WhatsApp con la clase del día de hoy, y nos vemos en la clase número 5 por este mismo canal. Les mando un beso grande. Chau, chau.